Continuando entonces con nuestras lecciones que hemos venido teniendo desde hace ya varios días sobre el Espíritu Santo, hoy vamos a estudiar lo que la Escritura enseña acerca del Espíritu Santo y el creyente, el cristiano. Recordando un poco de lo que hablábamos en nuestra última lección, habíamos visto nosotros que el Espíritu Santo está activo en el plan de redención. El Espíritu Santo no es un agente pasivo dentro de todo lo que es el plan del Creador, de la deidad con respecto a la redención del hombre. Hermano Oscar, para pedirle el favor de que me colabore dándole acceso a los hermanos que están llegando, por favor. Bueno, es que me tiene que colocar de copiloto porque entré con el nombre mío y no con el perfil de la iglesia. Bueno, pero déjeme, yo entro con el celular y ya le colaboro con eso, mano. Listo. Bueno, hermano, muchas gracias. Volviendo a lo que estábamos mencionando hace un momento, vemos nosotros que la Escritura nos enseña que el plan del Espíritu Santo es un plan activo y vigente, aún hoy en el siglo XXI. Nosotros estudiábamos, por ejemplo, que el Espíritu Santo, dentro de ese plan de redención, fue el encargado de revelar lo que había en la mente de Dios, el misterio oculto. Primera de Corintios 2 dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha revelado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Que nos reveló ese misterio, esa sabiduría oculta que estaba en Dios. Porque como dice al final del verso 10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. También habíamos estudiado en la última lección que dentro de esa obra, dentro de ese plan del Espíritu Santo, un actuar no pasivo sino activo, es que nos sella. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 declara, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no solamente hemos sido sellados con él, sino que también nos dice el apóstol Pablo que él es las arras de nuestra herencia. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Al final de la lección, hoy, vamos a volver a mencionar un poco acerca de lo que dice Pablo aquí, de que el Espíritu Santo es las arras que Dios nos ha dado como garantía de que vamos a recibir todas las bendiciones y todas las promesas que Él ha hecho. Y también aprendimos nosotros que Él, el Espíritu Santo, es el que se va a encargar de resucitar nuestros cuerpos mortales en el último día, en el día de la resurrección. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay otras cosas que el Espíritu hace por el cristiano, aparte de lo que acabamos nosotros ya de leer. Entre esas cosas que Él hace, recordemos algo que nos dice en Romanos 8:9.
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo está activo en la vida del cristiano. En Gálatas 5 nos dice el apóstol Pablo que una de las funciones del Espíritu Santo es la de capacitarnos para producir el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué compone el fruto del Espíritu? Gálatas 5 nos lo dice: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El fruto del Espíritu abarca 5 aspectos y son los que nos dice aquí Gálatas 5. Y es la función del Espíritu capacitarnos para producir el fruto del Espíritu. Vuelvo y repito, el Espíritu está activo en la vida del cristiano. El Espíritu Santo tiene un plan a desarrollar con el creyente, con el Hijo de Dios. Vimos algunos hace un momento, aquí nos dice Pablo con respecto a cómo nos capacita el Espíritu a fin de que produzcamos el fruto del Espíritu. Hay otras cosas que el Espíritu hace. El Espíritu Santo ayuda a cambiarnos para que nuestra imagen cada vez se parezca más, cada vez sea más semejante a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 escribió el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que busca el que nosotros nos transformemos, nos cambiemos de gloria en gloria para que lleguemos a parecernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Señor Sir, en su comentario bíblico respecto de este cambio, de esta transformación de gloria en gloria para que nos parezcamos más cada vez al Señor, dice lo siguiente: este versículo, altamente figurativo, está basado en el incidente cuando el rostro de Moisés estaba velado, ocultando la gloria que fue causada por el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que la última vez que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, porque las primeras las había quebrado, cuando él bajó del monte, su rostro brillaba, de tal manera que la Escritura nos dice que puso un velo sobre su rostro para ocultar esa gloria que fue causada por el Antiguo Testamento. Continuando la lectura, dice: como contraste, los cristianos deben mirar con las caras descubiertas el nuevo pacto que fue dado por el Espíritu del Señor. Cuando lo miran, ven al Señor y su gloria es reflejada como por un espejo. Si miro al espejo, veré lo que es realmente mi apariencia. Pero Pablo extiende la figura por medio de mostrar que el Espíritu del Señor es tal que cuando miro al espejo inspirado, este afecta mi propia apariencia espiritual, de manera que a medida que contemple la imagen que es reflejada en ese espejo, veré que cambio de vez en cuando. Cayendo la forma figurativa de este lenguaje, el versículo significa que lo más que miremos en la perfecta ley, la de la libertad, admirando la imagen del Señor que vemos en ella, es lo más en que nuestro carácter se convertirá. Será en uno semejante al suyo. Razonando de estas verdades,
puede ser apropiado decir que los profesados cristianos que muestran al menos una cantidad de las características de Cristo, hay los que rara vez se contemplan en el espejo divino, el Nuevo Testamento. Es por medio del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nos ayuda a transformarnos de gloria en gloria para que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un cambio debe ocurrir en el Hijo de Dios. Ahora, el que lo busca, el que lo propone, el que lo enseña, el que lo exhorta, es el Espíritu Santo. Ese cambio de gloria en gloria debe ocurrir en un hijo de Dios. No podemos quedarnos estáticos. Pablo dice en Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese cambio, esa transformación es progresiva. Como dice ahí en 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. Transformaos de gloria en gloria. Un cambio fundamental ocurre en la conversión. Nos convertimos en nuevas criaturas. Somos redimidos para santidad, para utilidad, para servicio a Dios. Y a medida que contemplamos a Cristo en el Nuevo Testamento, pasamos a una gloria más amplia. Por eso dice aquí, transformados de gloria en gloria. El obrador del cambio es el Espíritu Santo. Y no debe ser rechazado o resistido. El Espíritu Santo, dentro de su obra con el cristiano, es el encargado de fortalecernos a nosotros en el hombre interior. En Efesios 3 dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el hombre espiritual, o el hombre interno, el del corazón. ¿Y quién se encarga de fortalecer al hombre interior? El Espíritu Santo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, hablando del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Espíritu Santo fortalece al hombre interior, fortalece al Hijo de Dios, al cristiano, al creyente. ¿Cómo somos fortalecidos por el Espíritu Santo? Bueno, permítanme leerles este comentario del hermano James Bayless en su libro El Espíritu Santo y el Cristiano. Respecto de esto dice lo siguiente, de el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos fortalece con poder en el hombre interior el Espíritu Santo? Dice el hermano Bayless, Pablo no especificó cómo nos fortalece el Espíritu, pero esto ciertamente estaba relacionado a su fe, porque quería que Cristo morara en los corazones de ellos por la fe.
Él nos fortalece por medio de su palabra, a través de las estimulaciones de los otros, a través de nuestra propia experiencia si nos beneficiamos de ellas, a través del temor del infierno y la esperanza del cielo, por medio del amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Dios. En otras palabras, a través de estos agentes e instrumentos, los cuales Él usa para ayudarnos en la vida cristiana. Nos fortalece. Y vemos entonces en este comentario del hermano James Bales cómo es que lo hace. Estos son los instrumentos o los medios empleados por el Espíritu Santo para que nosotros en el hombre interior nos fortalezcamos con poder. Ayer estudiábamos nosotros un pasaje de manera pequeña, de una manera corta. Y es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Acabábamos de leer que el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. Estamos hablando de lo que Él hace con el cristiano. El plan a desarrollar con el cristiano, con el Hijo de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nos ha revelado el misterio escondido. El Espíritu Santo nos ha sellado. El Espíritu Santo nos va a resucitar en el día de la redención, en el último día. El Espíritu Santo ayuda a cambiarnos, a que transformemos nuestra imagen de una manera progresiva, de gloria en gloria, para que cada vez seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo, dice aquí el verso 26, nos ayuda en nuestra debilidad. El pasaje, en ocasiones, ha sido aplicado de una manera equivocada. Ha sido malentendido. Notemos que el pasaje está hablando acerca de lo que el Espíritu hace por nosotros y no a nosotros, que son dos cosas muy distintas. Lo que el Espíritu hace por nosotros y no lo que hace a nosotros. ¿Qué hace por nosotros? Nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que es hecho está lejos del hombre y es hacia Dios. Cualquier cosa que el Espíritu haga conforme a este versículo está dirigido hacia Dios en nuestro beneficio. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora vamos a definir algunos términos. Recordemos, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quiero que definamos tres palabras claves que hay en este verso 26. Y la primera es la palabra ayuda. El Espíritu nos ayuda. ¿Qué quiere decir con que nos ayuda? El término viene de esta palabra griega y según el diccionario del señor Bain significa estar con alguien para ayudarlo, ayudar a llevar, ayudar en general. El Espíritu nos ayuda, estar con alguien para ayudar. Cuando yo necesito ayuda en lo que tiene que ver con las cosas de Dios y particularmente con lo que está mencionando en este versículo, ¿quién es el encargado de proveer esa ayuda? El Espíritu Santo.
en el mundo religioso buscan la ayuda de un santo, el santo de su preferencia, o el que creen que es un canonizado al cual le pueden orar. Pero la Biblia no habla de ninguno de ellos. La Biblia dice que el que está para ayudarnos en nuestras debilidades es el Espíritu Santo. Significa tanto llevar juntamente con alguien más, agarrar algo que es llevado en ambos extremos. O sea, pues él no meramente nos dice, no, esto es lo que usted tiene que hacer. No, él está conmigo, está con alguien para ayudar. No me da un consejo, no, él me ayuda, él me acompaña en eso que necesito desarrollar. La otra palabra que es importante nosotros tener en cuenta en este verso es la palabra debilidad. La palabra debilidad viene de este término griego. El señor Bay nos dice debilidad, indicando incapacidad de producir resultados. Muchos saben, no, es que yo soy débil. Yo peco porque yo soy muy débil. No, yo espiritualmente soy muy débil. Aquí no está hablando de esa debilidad. Aquí está hablando de la incapacidad de producir resultados. La debilidad inmediata en el texto es la incapacidad de uno para orar como debe. El comentario de James Kaufman sobre la carta a los Romanos, hablando de este versículo y sobre todo de la debilidad, de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, explica lo siguiente. La debilidad inmediata en el texto es la incapacidad de uno para orar como debe. Esto puede ser visto que es verdad en vista de que el pasaje está hablando acerca de los sufrimientos y las pruebas, las esperanzas y aspiraciones del fiel mientras está en la carne. Estas cuestiones subrayan la debilidad de las oraciones incorrectas e incompetentes. Dentro de un momentico vamos a ampliar un poquito más lo que acabamos nosotros de leer en este comentario, de que la debilidad no es en cuanto a cuestiones pecaminosas, no es en cuanto a cuestiones de las obras de la carne, no es en cuanto a la tentación. No, la debilidad aquí tiene que ver con no saber nosotros cómo orar, cómo es que debemos orar. Por eso dice al principio, en la primera línea del comentario, la debilidad inmediata en el texto es la incapacidad de uno para orar como debe. Ahora, la tercera palabra, ya vimos la primera, ayuda. Acabamos de analizar debilidad. Y la tercera palabra que quiero que consideremos, hermanos, es gemidos. Cuando habla aquí de gemidos, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, el mismo señor Kaufman, en su comentario sobre Romanos, hace un comentario bastante claro y quiero compartirlo a ustedes. Dice, esta identificación de los gemidos mencionados aquí son la insuficiencia del creyente antes que cualquier insuficiencia del Espíritu Santo. Sigue el pensamiento de la paráfrasis de Locke de esta manera. Tales son, por tanto, nuestros gemidos, los cuales el Espíritu, en ayuda a nuestras debilidades, hace uso de ellos. Porque no sabemos qué oraciones hacer, cómo debemos, pero el Espíritu mismo coloca nuestras peticiones delante de Dios. Vuelvo y leo. Tales son, por tanto, nuestros gemidos,
los cuales el Espíritu, en ayuda a nuestras debilidades de no saber cómo es que debemos orar, hace uso de ellos, de nuestros gemidos, porque no sabemos qué oraciones hacer como debemos, pero el Espíritu mismo coloca nuestras peticiones delante de Dios. Esos gemidos entonces, diciéndolo ya en un lenguaje personal, esos gemidos son las profundas necesidades que cada uno de nosotros tiene en el tiempo y en la eternidad, y no son esos gemidos los pronunciamientos del Espíritu Santo. Es más, quiero que leamos el comentario del hermano Bill Reeves sobre este verso. En sus notas sobre los romanos, escribió el hermano Bill Reeves: nuestra debilidad es la incapacidad de saber qué pedirle a Dios como conviene. Gemidos indecibles. El cristiano sincero tiene sentimientos de anhelos y hondas necesidades que no sabe expresar en su lucha contra el pecado y en su esfuerzo por alcanzar la vida eterna. El Espíritu Santo le ayuda intercediendo o suplicando y declarando a Dios cuáles son estos gemidos indecibles que tiene el cristiano en su lucha con las cosas mundanas. Voy a volverlo a leer, hermano, para que quede claro en su mente. Gemidos indecibles. El cristiano sincero tiene sentimientos de anhelos y hondas necesidades que no sabe expresar en su lucha contra el pecado y en su esfuerzo por alcanzar la vida eterna. El Espíritu Santo le ayuda intercediendo o suplicando y declarando a Dios cuáles son estos gemidos indecibles que tiene el cristiano en su lucha con las cosas mundanas. ¿Qué es lo que ocurre entonces, hermanos, acorde a lo que estamos leyendo nosotros en este versículo 26? Es que a veces lo que ocurre con nosotros, cuando clamamos a Dios, cuando le vamos a pedir a Dios, no sabemos pedirle, porque algunas veces pedimos incorrectamente. Leyendo este versículo en la Biblia de las Américas, es probable que nos podamos entender un poco mejor. He dejado resaltado en color rojo la parte que dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo lo vierte la Biblia de las Américas? Preste atención. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. ¿En qué consiste nuestra debilidad? En que no sabemos orar como debiéramos. A veces pedimos, pero pedimos mal. Por allá lo dice uno de los apóstoles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunas veces es difícil expresarse uno mismo en oración debido a los problemas personales que uno tiene, debido a las luchas o a veces la condición agónica y desesperada en la que uno se halla. Y no sabemos orar como deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente se nubla. No hay concentración ni paz mental para saberle pedir a Dios como deberíamos hacerlo. Es ahí entonces cuando el Espíritu Santo interviene y nos ayuda en esa debilidad, que nos equivocamos al orarle a Dios. No sabemos cómo pedirle. Un caso para que veamos lo que nos ocurre y nos ha ocurrido muchas veces a nosotros
queriendo orarle a Dios, pedirle a Dios algo en oración, y no sabemos cómo expresarlo. Y gemimos y lloramos y decimos, Dios, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo expresarlo? Esas son situaciones en las cuales yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado. En el Salmo 77 tenemos una oración de David. Y lo que ocurre en esta porción del verso 1 al 4 del Salmo 77 encaja perfectamente con lo que nos dice Romanos 8:26. Empieza diciendo, con mi voz, dice David, clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rebosaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y lo mejor es lo que dice en el verso 4. Pero antes de leer el verso 4, notemos, hermanos, que lo que David está diciendo aquí es que cuando él estaba clamando a Dios, cuando le estaba hablando, orando a Dios, su condición interna, su condición espiritual estaba en angustia. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Pero ¿qué ocurría? Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Estaba en una condición, hermanos, perturbadora, en sumo grado. Por eso dice en el verso 4, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿No nos ha ocurrido a nosotros a veces que debido a algo que nos ha ocurrido, de X o Y índole, nos quebrantamos y no somos capaces de hablar? Es de eso de lo que está hablando Romanos 8:26. Y a estar en una condición como esas, a veces no sabemos cómo pedirle a Dios, porque no tenemos la claridad mental, la paz interna para poderle expresar a Dios qué es lo que hay dentro de nosotros. Gemimos. Es ahí cuando interviene el Espíritu Santo. Como decía hace un momento, algunas veces es difícil expresarse uno mismo a causa de los problemas personales. Y eso era lo que le estaba ocurriendo a David en el Salmo 77. Lo otro que hace el Espíritu Santo por el cristiano es que nos sella, y nos sella para el día de la redención eterna. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dos cosas hace el Espíritu Santo por el cristiano. Nos sella y nos da las arras. Pero hablemos primero del sellamiento, porque las palabras claves en este versículo es sellado y arras. Sellado. La señal y sello de los santos del Antiguo Testamento fue la circuncisión. Romanos 4:11 dice el apóstol Pablo, y recibió, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso. En el Antiguo Testamento, entonces, la señal y el sello de esos santos del Antiguo Testamento fue la circuncisión. Ahora, ¿cuál es la señal y sello del cristiano? Si en el Antiguo Testamento era la circuncisión, ¿cuál es el sello en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo.
El sello con el que Dios ha marcado a los cristianos en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Un sello es una marca de identificación y de autenticación. La marca que Dios coloca sobre los cristianos, que muestra que ellos son suyos, es el Espíritu Santo. Ahora, la segunda palabra clave es arras. Hablando del Espíritu Santo en Efesios 1:14, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ayer habíamos hablado nosotros acerca de esto, pero volviéndolo a recordar, la palabra arras viene de este término griego. Y dice el señor Bain, originalmente prenda en dinero depositado por el comprador y que se perdía si la compra no se efectuaba. Fue probablemente una palabra fenicia introducida en Grecia. En su uso general vino a denotar una prenda del tipo que fuera. En el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. Se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. En Efesios 1:14. En particular, de su herencia eterna. En griego moderno, arrabona es el anillo de compromiso. Acorde a la explicación que nos da el señor Bain, el Espíritu Santo es las arras, es la garantía que Dios nos ha dado, es la prenda divina de que nosotros vamos a recibir todas las bendiciones que Él ha prometido. Y específicamente, la vida eterna, la herencia de la vida eterna. Tener el Espíritu Santo es esa garantía. Ser sellados con el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros vamos a recibir eso que Dios ha prometido. Señor William Barclay, en su comentario sobre las arras, nos dice: aquí Pablo dice una gran verdad acerca del Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, como dice la versión Reina Valera, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra griega de la que deriva la española es arrabón. El arrabón era una característica regular en el mundo griego de los negocios. Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación se hacía en firme. Se han conservado muchos documentos comerciales griegos en los que aparece la palabra. Una mujer vende una vaca y recibe tantas dracmas como arrabón. Se contratan algunas bailarinas para la fiesta de un pueblo y se les paga tanto como arrabón. Lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un adelanto de la bendición del cielo. Y es la garantía de que algún día entraremos en la plena posesión de la bendición de Dios. Increíble. El Espíritu Santo no es un agente pasivo, es un agente activo, y particularmente en lo que tiene que ver con nosotros, con los cristianos. El Espíritu Santo tiene su obra con el pueblo de Dios y la sigue teniendo aún hoy día. Es más, el Espíritu Santo nos da poder en la guerra contra el mal. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la lucha contra el pecado tenemos un poder que nos ayuda.
y es la morada del Espíritu. Por eso dice en la segunda parte del verso, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, recordemos que no hacemos morir la carne de un solo golpe, sino con una larga vida de lucha o de combate. Si nosotros somos persistentes en esa lucha, con la ayuda del Espíritu, mostramos que somos hijos de Dios. Exactamente qué hace el Espíritu por el cristiano en esa lucha. Nos anima por medio de la Escritura, nos fortalece, nos capacita por medio del conocimiento de la palabra de Dios para contrarrestar el pecado. El Espíritu no desplaza nuestros propios esfuerzos, pero tampoco crujimos nuestros dientes y hacemos esto solos. Ambos, el Espíritu y nosotros, debemos ser enfatizados. Esta es la segura razón para nuestros esfuerzos, para llevar a cabo nuestra salvación. La obra del Espíritu es una conjunción con la obra del cristiano. A nosotros se nos requiere que hagamos todo lo que podamos para crecer, y cuando entendemos la función del Espíritu Santo, dará toda la diligencia para llevar a cabo su salvación con todo temor y con todo temblor. La función del Espíritu en el plan de la redención humana era la de revelar la voluntad de Dios al hombre. Cuando esa voluntad fue revelada, los que la recibieron la colocaron por escrito. Y eso nos ha permitido a nosotros seguirla y hacer exactamente lo que dice. Con el motivo del Espíritu asignado para hacer esto, haciendo caso omiso de dónde están o quiénes son, estaremos unidos con el Espíritu Santo. Vemos entonces, hermanos, que el tercer miembro de la deidad, el Espíritu Santo, sigue siendo un agente activo en el plan de Dios. Y ese plan de Dios nos incluye a usted, a mí. Y como acabamos de ver en esta lección, el Espíritu Santo obra en el cristiano. Recuerden que estas lecciones las estamos nosotros dejando después disponibles para los que estén interesados en repasarlas en nuestro canal del Ancla del Evangelio, nuestra página web, también el canal que tenemos en YouTube.